Buenas tardes, mi nombre es Carolina Montorio Maldonado, docente de DUOC UCS de Alameda, y les doy la cordial bienvenida a la última jornada de nuestro primer ciclo de charlas Nuevas Tendencias en Topografía Digital, organizado por la carrera técnico topógrafo de DUOC UCS de Alameda. Agradecer a todas las empresas expositoras, BMP Renta, Microgeogeomática, Hardrons, GeoGlobalty y por supuesto a la empresa Geocom que hoy nos acompaña. Hoy finalizamos este ciclo de charlas y en este sentido dejo con ustedes a Washington Garrido, director de la carrera técnico topógrafo de nuestra sede, quien dirá unas palabras. Adelante, Washington. Estimadas y estimados, tengan ustedes muy buenas tardes. Como director de la carrera técnico topógrafo de sede Alameda, quiero agradecerles a todos y a todos su participación en este evento que hoy culmina con la participación de la empresa Geocom. Agradecer a todo el equipo que hizo posible la realización de este primer ciclo de charlas, colaboradores, equipo técnico y docentes de la sede, y por supuesto a las empresas que nos colaboran y que siempre han estado apoyándonos en la formación académica de nuestros alumnos. En nombre de la carrera, esperamos que este evento, el cual se estructuró en base a 6 charlas técnicas, haya sido un aporte tanto académicamente como profesionalmente para todos ustedes. Que tengan una excelente jornada y muchas gracias. Bueno, agradecemos a Washington por sus palabras. En este momento, aunque ya contamos con 50 asistentes, iniciaremos la última sesión de nuestro ciclo de charlas. Daremos un espacio para preguntas al finalizar la exposición. Los invitamos a enviar sus consultas a través de nuestro chat que se encuentra en el costado derecho de sus pantallas. A continuación, dejo con ustedes a Ariel Silva, de la empresa Geocom, con la ponencia Método de captura directa e indirecta con soluciones Trimble. Adelante, Ariel. Muchas gracias, Carolina. Agradecer el espacio que nos han dado en nombre de Geocom y también personalmente. Bien, vamos a pasar acá la presentación. Ahí está. Esta presentación tiene por objeto poder hacer un resumen de las funcionalidades que se pueden encontrar en Trimble Business Center, también poder revisar algunas soluciones ligadas al ámbito de la estación total de escaneo, ¿cierto? Más otros tips breves, ¿cierto? Bueno, mi nombre es Ariel Silva, soy ingeniero de ejecución en geomensura. En algún momento de la carrera también me encontré con la profesora Carolina, así que de ahí viene nuestra historia, ¿verdad? También tengo un magíster en geomática en la misma universidad. Actualmente me desempeño como gerente de soporte y preventa, ya llevo 10 años en la compañía. Y bueno, mi trabajo básicamente es hacer difusión técnica de productos, de software, instrumentos, ¿cierto? Y también asesoría en los ámbitos que requieran también del posicionamiento preciso, ¿sí? Y también, bueno, tengo una mala costumbre porque me gusta el ajuste por mínimos cuadrados, entonces intento relacionarlo todo, digamos, con esa área. Bueno, a veces me va bien con eso, otras veces no tanto. Esta presentación algo tiene de esa temática, ¿sí? Bueno, esta fue el contenido que plantea DUOC, ¿cierto? En cuanto a revisar estos métodos de captura, ¿cierto? Yo lo esquematicé de cierta manera para que pudiera también ampararse en el software, ¿cierto? Pero hay que decir que es una cantidad importante de información, así que voy a tratar de poder relatarlo de la mejor manera, ¿ya? Y quería partir con esto, con los métodos de captura, porque me llamó la atención cuando recibí el nombre de la presentación, ¿cierto? Porque, bueno, el nombre lo pone la gente de DUOC, ¿cierto? Y me lleva a una presentación
que nosotros hicimos en el primer seminario geoespacial de Geocom. Esta presentación se llama Capturas de datos geoespaciales y esto lo hicimos en el 2015. Bien, me llama la atención porque veo que en alguna medida estamos todos, digamos, en esa misma línea, ¿cierto? De esta captura de datos que hoy en día es sumamente rica, digamos, en información, ¿ya? Ahora, les quería comentar por qué se está hablando de captura. Y en el fondo, cuando hablamos de captura, hablamos de digitalización de la realidad. Desde esa perspectiva hay un levantamiento topográfico que se puede llevar a cabo con escáner láser, con estaciones totales, con GNSS, con fotogrametría, ¿cierto? Cámaras fotográficas montadas en drones, etcétera, ¿ya? Hay una variedad de técnicas que se ocupan en este ámbito y hay que decir que el valor agregado de esto está en el producto final, pero sin embargo la captura es una instancia que es de cierta complejidad porque estar en terreno realmente es una labor un tanto complicada, ¿cierto? Básicamente por un tema logístico, por un tema económico, ¿cierto? A lo que voy que estar en terreno es caro en algunas ocasiones y eso hay que tratar de, digamos, de balancearlo en alguna medida con algún dispositivo de captura que sea eficiente, ¿cierto? Ahora, esta digitalización de la realidad nos lleva a que estos levantamientos produzcan datos y esos datos pueden ser de diferentes orígenes, ¿cierto? Ahí, bueno, pueden ver datos ASCII, ¿cierto? Archivos planos, ¿cierto? Datos desde el punto de vista de que pueden ser coordenadas, por ejemplo, junto con descriptores, imágenes, nubes de puntos, etcétera, ¿sí? Luego, estos datos se procesan, ¿sí? Hay una, digamos, operatoria con estos datos. A eso se le llama procesamiento. Luego del procesamiento, y acá viene la parte importante, estos datos se transforman en información. Por lo tanto, la labor de los topógrafos, la labor de los geomensores, está de la mano de poder transformar estos datos a través del procesamiento en información. Y eso es lo que vale la pena finalmente, porque en realidad no, es muy difícil hacer topografía por hacer topografía, ¿cierto? Hay digamos, hay una especie de alma detrás de esto, ¿cierto? Hay una industria detrás de la topografía que puede ser la construcción, puede ser la ingeniería, las obras de infraestructura y qué sé yo, ¿cierto? Entonces, eso apunta a que estos datos, luego de ser procesados, se transforman en información. Por lo tanto, nosotros somos capturadores de datos, ¿cierto? Pero con un fin de crear información, ¿bien? Ahora, digamos, en alguna forma más esquemática, ¿cierto? Estos datos que luego de ser procesados constituyen información, podríamos seguir ese ciclo, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta que la información por sí sola, en algunas ocasiones, también son datos, ¿ya? Ahora, acá yo creo poder ir más al grano con esto. Hay, por ejemplo, ciertos datos que acá, bueno, este es un dato muy sencillo, ¿cierto? Pero también nos encontramos con conjuntos de datos, ¿cierto? Acá se requiere seguramente de un procesamiento en serie de esta data, ¿cierto? También hay datos depurados, ¿cierto? En el caso que nosotros tomemos esta naranja para querer hacer jugo, ¿cierto? Acá el dato está depurado, pero algunas veces depuramos los datos más de la cuenta y acá somos pocos y eficientes, ¿ya? Ahora, respecto al procesamiento, tenemos el procesamiento de datos convencional, acá está el procesamiento de datos avanzado, ¿cierto? Y acá hay secuencias, hay rutinas, ¿cierto? Que se pueden desarrollar en algunas plataformas de software. Y, por supuesto, procesamiento de datos en serie. Acá podemos estar hablando de tomar datos en tiempo real, ¿cierto? Y procesarlos para que constituyan información prácticamente in situ, ¿bien? También hay, bueno,
de momento en que estos datos se transforman en información luego del procesamiento, ya definitivamente aquí ya tenemos el producto final. Pero algunas veces también hay datos de mala calidad, ¿cierto? Y otras veces hay información o datos que son poco relevantes. Entonces, por ejemplo, acá hay un jugo de piña, ¿cierto? Cuando queríamos obtener el jugo de naranja. Y acá viene la parte importante porque estos mismos datos que se transforman en información, posteriormente, esta información también se transforma en datos. Entonces, esto era lo que les decía yo, que hay un ciclo continuo, ¿cierto?, de generación de datos, de generación de información, que muchas veces los geomensores, los topógrafos están muy inmersos en esto, ¿cierto? Están muy sumergidos, constituyendo diferentes fuentes de datos que se puedan transformar en diferentes formas de entregar información. ¿Bien? Bien, ahora, llevándolo ya a algo mucho más concreto, estas son algunas fuentes de datos que nosotros tenemos. Tenemos, por ejemplo, estaciones totales, niveles digitales automáticos, ¿cierto? Estaciones totales de escaneo como la SX10. Tenemos también escáner láser de alta velocidad, plataforma para hacer fotogrametría, ¿cierto? Y GNSS. Y esto nos lleva a poder separarlos en dos categorías, ¿cierto? Si hablamos exclusivamente del dato. Entonces vamos a tener lo que se denominan puntos discretos. Esto es muy conocido en el ámbito de la topografía. Aquí hablamos de captura discreta de puntos, ¿cierto? Puntos discretos quiere decir que vamos uno a uno midiendo, ¿cierto? Esto da la posibilidad también de generar escalas de representación que pueden ser, digamos, escalas de precisión, ¿cierto? 1 a 100, 1 a 200 y algunas veces mucho menos, ¿ya? Y por otro lado, están también los puntos masivos. Acá básicamente estamos hablando de nubes de puntos, de ortofotos, ¿cierto? Que son creadas con fotogrametría, ¿cierto? Las nubes de puntos también pueden ser obtenidas mediante escáner láser. Y acá aparece un ámbito que es interesante porque en esta creación, en esta obtención de datos que constituyen posteriormente información, se encuentra la estación total de escaneo SX10 en un ámbito mixto. Podemos hacer, digamos, captura de datos masivos, ¿cierto? Puntos masivos con esta estación total de escaneo, ¿cierto? Escaneos realmente densos, como los que puede hacer un escáner láser de esta categoría. Y también podemos hacer captura de puntos discretos, como si fuera una estación total convencional, ¿cierto? Esto es súper importante porque la tendencia hoy en día es estar, digamos, sumergido en este ámbito, en los puntos masivos, ¿cierto? Acá hay toda una industria que hoy en día se está movilizando para poder, digamos, representar, ¿cierto?, algunas situaciones de manera bastante exhaustiva, ¿cierto? Pero por otro lado, no, es muy difícil que desaparezca el replanteo, ¿cierto? O, digamos, el chequeo in situ de algunos elementos estructurales que son puntuales. Entonces, acá, esto de los puntos discretos no debería desaparecer nunca, ¿cierto? No todo se puede resolver a través de los puntos, a través de los puntos masivos. Por lo tanto, esta instancia, ¿cierto?, de la estación total de escaneo SX10 es sumamente importante como para poder abarcar estos dos mundos, ¿sí? Ahora, para hacer una descripción muy rápida acerca de los puntos discretos, responden a un formato ASCII, ¿cierto?, en donde existen algunos delimitadores. Los formatos más conocidos es el CSV y el TXT, es un formato plano que se denomina. Incluyen un identificador, ¿cierto?, que es una especie de nombre. Si lo lleváramos al ámbito de las personas, es el root, y el root no se puede repetir, ¿cierto? Entonces, el identificador es único. Y acá esto quiero que lo recuerden muy bien porque esta es la principal diferencia con los puntos masivos, ¿ya? Y este identificador describe coordenadas que pueden ser horizontales o tridimensionales, más un código que actúa como un atributo topográfico, ¿cierto? Se dividen en puntos topo o en puntos cogo. Los puntos topo son puntos que pueden ser levantados
con algún instrumento, ¿cierto? Directamente en terreno, o en alguna medida también ustedes pueden tener una nube de puntos y pinchar sobre la nube de puntos. Eso también constituye un punto topo. Y por otro lado están los puntos COGO, que responden a cálculos que se realizan para obtener puntos, ya sea en el plano o en el espacio, ¿cierto? Un ejemplo muy sencillo es la intersección de dos rectas, ¿cierto? Eso genera un punto, habitualmente, digamos, en el ámbito de la topografía de obra se puede ver esto, ¿cierto? De forma muy clara. Y ahí hay un ejemplo de lo que yo les comentaba, de que los puntos discretos es muy difícil que desaparezcan de lo que es la industria de la topografía, ¿cierto? Acá hay algunos ejemplos de lo que son los puntos discretos, ¿cierto? Son básicamente archivos ASCII o, bueno, también pueden ser algunas tablas en Excel, ¿cierto? Pero bueno, esto es, digamos, bastante conocido. Acá entramos en un ámbito que seguramente es más novedoso, tiene que ver con los puntos masivos, ¿cierto? Hablamos de que provienen de técnicas de fotogrametría y o LIDAR, ¿cierto? Escáner láser. Son puntos sin identificador y eso hace que los puntos masivos actúen desde otra perspectiva. No tienen, digamos, un codificador, ¿cierto? No tienen un atributo, porque la nube de puntos en su totalidad va describiendo geométricamente la interacción de los diferentes elementos en el espacio. O sea, con esto voy a lo siguiente, que si ustedes escanean una escena o un terreno, en esa nube de puntos claramente ustedes van a poder distinguir, ¿cierto?, a través de su percepción, un árbol de un automóvil o de una casa, porque es prácticamente lo que ustedes tienen a través de su visión, ¿cierto? No hay dificultad para desplegar millones y millones de puntos. Eso también es un mito, ¿cierto? Habitualmente nos encontramos con eso, nubes de puntos de, qué sé yo, 200 millones de puntos, y los colegas creen que no se van a poder desplegar, y a través de formatos especializados para estos fines se pueden desplegar sin ningún problema, ¿ya? Se integran conceptos de clasificación, color, intensidad, y los formatos más conocidos pueden ser el LAS, el E57, PTX, también el TXT en menor medida, porque acá no hay mucha ingeniería por detrás de este formato TXT, ¿cierto? Acá simplemente aparecen las coordenadas listadas, ¿cierto? Más un atributo de color, por ejemplo. Hay una posibilidad también interesante de poder interpretar líneas de quiebre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una nube de puntos que pesa casi 8 gigas, ¿ya? Esto en algún momento yo lo importé en TBC, y estos 8 gigas, acá no recuerdo muy bien cuáles eran las características de este computador, pero demoró, digamos, un tiempo en poder desplegar estos puntos, pero una vez que ya están cargados, ¿cierto?, no hay dificultad en poder moverse a través de la nube de puntos, ¿cierto? Acá está la cantidad, son 246 millones de puntos, y eso constituye posteriormente la base para poder crear, digamos, una superficie y poder hacer algún trazado, poder hacer, digamos, ingeniería, ¿cierto?, en términos generalizados. Bien. Las diferencias entre los puntos discretos y puntos masivos van del orden de diferentes categorías, ¿cierto? En términos de representación, vamos a encontrar que la capacidad que tienen los puntos discretos es escasa. Por otro lado, los puntos masivos tienden a representar escenas, objetos, ¿cierto?, de forma bastante completa. El modelamiento en el caso de los puntos discretos es muy simplificado. Por el otro lado, en el caso de los puntos masivos puede llegar a ser complejo, ¿ya? Me refiero al modelamiento 2,5D o también en algunos otros casos modelamiento en 3D. En los puntos discretos no existe la capacidad de hacer clasificación o hacer filtro, mientras que en los puntos masivos, a través de algoritmos de inteligencia artificial, es posible hacer esta clasificación, ¿cierto? Por otro lado, en los puntos discretos hay codificación topográfica, mientras que en los puntos masivos no hay esta codificación.
los puntos discretos no tienen color, no tienen intensidad, mientras que los puntos masivos sí los tienen, dependiendo del formato, ¿cierto? Acá lo que les comentaba, los puntos discretos sí tienen identificador y es absolutamente necesario que puedan contar con este root, como les decía, mientras por otro lado los puntos masivos no, porque actúan en bloque, ¿cierto? Son diferentes puntos en el espacio en donde digamos, identificar uno u otro punto no tiene mucho sentido, sino que trabajan en bloque, ¿sí? Por otro lado, la capacidad de procesamiento de los puntos discretos es reducida. Por otro lado, en los puntos masivos hay grandes capacidades de procesamiento en términos de poder interpretar, digamos, líneas de quiebre o otros elementos. Y en cuanto al tiempo de procesamiento, claro, los puntos discretos muy rápido y por otro lado, en el ámbito de los puntos masivos puede no ser tan rápido dependiendo también de las capacidades de procesamiento que tenga, digamos, el computador que estemos utilizando. Bien. Bueno, acá aparece Trimble SX10 como un exponente, digamos, en este ámbito de puntos discretos y de puntos masivos. Se denomina una estación total de escaneo. Tiene 1 segundo de precisión angular, tiene un distanciómetro con una precisión de 1,5 milímetros más una parte por millón y escanea, digamos, más de 26.000 puntos por segundo, lo que hace que sea un escáner láser de verdad, ¿ya? Tiene también un sistema denominado Trimble Vision. Si ustedes se fijan acá, tengo esta imagen de la estación total donde no tiene, digamos, un ocular, ¿cierto? Físicamente no tiene un telescopio, por lo tanto es una estación total bastante interesante desde esa perspectiva porque tiene una cámara que reemplaza al telescopio y al ocular. Por lo tanto, todas las punterías finas que se pueden hacer con este instrumento, ¿cierto? Se pueden observar, por ejemplo, ángulos por el método de reiteración sin ningún problema. Deben hacerse a través de un tablet. Ustedes están viendo a través de una pantalla, ¿cierto? Una pantalla más o menos grande. Y en esa pantalla hace, digamos, esa visión hace las veces del telescopio. Entonces se pueden encontrar con esto, por ejemplo. Esta es la pantalla de la SX10. Nosotros vamos pinchando en esta pantalla y la estación total va cambiando el ángulo horizontal o el ángulo vertical, generando, digamos, una puntería precisa, ¿cierto? Y se pueden observar, digamos, prismas, se puede observar sin prisma también, se pueden hacer panorámicas, se pueden capturar fotografías para un sinfín de diferentes aplicaciones, ¿ya? Acá hay un ejemplo de la cámara que utiliza esta estación. Esta captura responde a una cámara que se denomina información general, es una cámara general. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera ir a este punto, simplemente pincho y la estación total se moviliza en términos de cambiar el ángulo horizontal y el ángulo vertical para llegar, digamos, a esa orientación, ¿sí? Podemos hacer acercamiento. Acá tenemos la cámara principal y posteriormente llega a la telecámara, ¿cierto? Si se fijan acá, tenemos 230 metros, por lo tanto, tiene una telecámara que le permite hacer, digamos, si podemos decirlo así, un zoom bastante interesante que no se puede lograr con un instrumento que tenga un telescopio de 30x, por ejemplo, de 30 aumentos, ¿ya? Esta característica es sumamente importante porque hay que rescatar, ¿cierto? Y quiero ser muy categórico en eso, se pueden hacer punterías de gran precisión. No es un instrumento que tiene una precisión angular de 1 segundo. Por lo tanto, eso se puede aprovechar para hacer alineaciones de gran precisión. Bien. También podemos irnos al ámbito de lo que es la realidad aumentada. Por lo tanto, detrás de esta cámara, ¿cierto? De este video en tiempo real, podemos incorporar modelos IFC. Esto es muy nuevo, ¿cierto? Apareció hace prácticamente 2 meses en Trimble y tiene la posibilidad de desplegar en tiempo real un modelo, ¿cierto? De ingeniería
a través del formato IFC, ¿cierto? Y con eso ustedes pueden mezclar un modelo digital con la realidad. A eso se le denomina realidad aumentada, ¿ya? Es un ámbito que nosotros estamos también profundizando bastante durante el último tiempo. ¿Bien? Bien. ¿Qué es lo que se puede conseguir con esta estación total de escaneo? Acá hay un escaneo de 6 posiciones de una plaza que está al frente de la Municipalidad de Las Condes, ¿cierto? Entonces acá hay, digamos, captura de datos geoespaciales masivos, ¿cierto? Nube de puntos. Eso, con el trabajo, con la ayuda de TBC, se transforman en puntos discretos, ¿cierto? Y posteriormente se desarrolla un plano topográfico general, ¿cierto? Este sería como el producto no final, pero sería un producto que sería compatible con la ingeniería, ¿ya? Muchas veces la gente, los colegas de la ingeniería, no pueden trabajar con las nubes de puntos porque no tienen la capacidad digamos, como para poder desplegar toda esta información y requieren de un modelo que sea más simplificado. Por lo tanto, todavía estamos en este ámbito, estamos todavía entregando planos o representaciones topográficas muy simplificadas para que los ingenieros puedan trabajar. Y finalmente, TBC, a través del uso de TBC, digamos, podrían obtener esto, ¿cierto? Si esto lo planteamos como un levantamiento topográfico, sí, es un levantamiento topográfico convencional, pero no, yo creo que pocas personas se imaginan que hay escaneos detrás de esto. Detrás de esto hay escaneos, ¿cierto?, muy rápidos de poder ejecutar, por lo tanto la productividad se ve en terreno y posteriormente es como llevarse el terreno a la oficina para poder desplegar, digamos, esta representación topográfica simplificada, ¿ya? Acá hay otro ejemplo, esto ya está en TBC, ¿cierto? Acá hay una nube de puntos con Trimble SX10. Esto fue un trabajo que hicimos con la gente del MOP para validar, digamos, el uso de esta tecnología, por ejemplo, en el levantamiento de un camino secundario, ¿cierto? Ahí ya está, si se fijan, acá está digamos, con algunos elementos verticales como árboles, cercos, ¿cierto? Y habitualmente lo que le interesa a los topógrafos, a los geomensores, es la representación del terreno. Por lo tanto, acá está la primera clasificación del terreno, ¿cierto? Aislamos solamente el terreno y quitamos todos los otros elementos para crear, por ejemplo, para crear una superficie y posteriormente las curvas de nivel. Bien, acá está aislado solamente el terreno y esa digamos, esa técnica se llama segmentación. ¿Ya? Vimos lo que era la clasificación, aislamos el terreno y luego segmentamos la nube de puntos al lugar en donde nosotros necesitamos, digamos, hacer el modelamiento. Posterior a eso, podemos generar una superficie, ya sea con la nube de puntos filtrada o no. Cuando me refiero a filtrado, quiero decir muestreo, ¿cierto? Acá, como pueden darse cuenta, es una nube de puntos bastante densa. Seguramente hay, digamos, una gran cantidad de puntos, digamos, por unidad, ¿cierto?, de metro, por unidad de superficie. Entonces, el muestreo les permite disminuir esa densidad para poder obtener modelos que sean simplificados, ¿ya? Acá esto es una malla TIM simplemente. Y posteriormente se puede diseñar un corredor, ¿cierto? Un proyecto vial en TBC. Esa es otra de las funcionalidades que tiene TBC. Con, digamos, información topográfica base, es posible diseñar, digamos, una obra vial. ¿Bien? Y acá está, bueno, esto es un análisis que hace la gente del MOP, especialmente nuestro colega Héctor Castillo, que lo presentamos en algún seminario de Geocom, ¿cierto? Pueden ver acá en azul, estos son los datos de la SX10, ¿cierto? Es terreno,
y acá en alguna medida habían proyectado, ¿cierto?, a través de topografía. Esto es interpolado, ¿cierto? Entonces la SX10 tiene la capacidad también de poder representar el terreno de una forma mucho más fiel, ¿cierto? Entonces acá prácticamente se estaban echando al bolsillo casi 70 centímetros digamos, el terreno por una mala representación topográfica. ¿Bien? Bien, en el ámbito de túneles también es posible. Acá hay una nube de puntos que está desarrollada, creo que esto es Kennedy, ¿cierto? Cuando ya estaban terminando la construcción. Entonces, lo mismo que les mostraba anteriormente, se puede aislar, en este caso, digamos, el pavimento, ¿cierto? Este ya es solamente el pavimento. Esto se hace a través de la clasificación. Y posteriormente podemos desarrollar una malla TIN, por ejemplo. Acá está muestreado. Seguramente está muestreado a 50 centímetros o a 1 metro, depende de lo que ustedes necesiten, y se puede desarrollar una superficie, digamos, simplificada, una superficie para que los colegas de la ingeniería la puedan utilizar y hacer, digamos, los análisis que ellos necesitan, ¿cierto? Nosotros como capturadores de datos, ¿cierto?, y de facilitadores de información. ¿Bien? Respecto también a productos finales, esto ya está desarrollado completamente con TBC. Hay un levantamiento topográfico y se diseña, por ejemplo, un botadero, ¿cierto? Esto está completamente desarrollado en TBC. Hay una, digamos, interacción entre el levantamiento topográfico y posteriormente todas las instancias de diseño, ¿cierto? El diseño digamos, de una plataforma, acompañada también por un perfil longitudinal. Acá pueden ver. Todo esto, junto con la viñeta, ¿cierto?, se desarrolla en una parte de TBC que se denomina drafting, ¿ya? Eso les permite hacer rápidamente, digamos, entregables finales para ingeniería de forma bastante sencilla. ¿Bien? Acá también hay otro ejemplo en el ámbito de la fotogrametría, ¿cierto? Ocupamos acá un levantamiento aerofotogramétrico. Acá de fondo estamos viendo una ortofoto y digamos, valiéndose de esa representación, acá diseñamos un camino, ¿cierto? También considerando la nube de puntos, ¿cierto? Y acá, bueno, está la representación en términos de un perfil longitudinal. Esto, insisto, está desarrollado completamente en TBC. No se requiere de otra herramienta para poder, digamos, incorporar estos diferentes análisis que se realizan con los datos geoespaciales. ¿Bien? Ahora, volviendo al tema de la estación total, ¿cómo va a trabajar esta estación total? De la forma que todos ustedes conocen. Por lo tanto, acá hay una ganancia importante, porque si ustedes saben cómo se opera una estación total, ¿cierto?, estarían en conocimiento indirecto de cómo funciona el escáner láser, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una instalación común y corriente, punto conocido y punto conocido, ¿cierto? Este es el ambiente de la SX10. Y como se pueden dar cuenta, es exactamente igual a cualquier otra estación total, ¿sí? Pueden hacer poligonales, por ejemplo, pueden hacer intersección inversa, lo que sea, como para poder, digamos, referenciar el instrumento en terreno. Desde esa perspectiva, cuando el instrumento ya está referenciado, tienen la capacidad de hacer escaneos que cuenten con aquella referencia. Por lo tanto, ahí hay un punto muy importante como para poder explotar. Tienen un escáner que se georreferencia tal cual lo hace una estación total. Y eso es súper importante de poder destacar, porque durante el último tiempo, ¿cierto?, no solamente acá en esta región, sino que en términos globalizados, hay una especie de rechazo al uso de los escáneres láser en topografía. Por lo tanto, si saben cómo se utiliza una estación total, perfectamente entienden cómo se trabaja el escáner láser, ¿ya? Acá hay un ejemplo muy sencillo. Esto lo está realizando la gente del aeropuerto, ¿cierto?, que son clientes nuestros. Acá entonces, por ejemplo, ellos escanean cierta zona, pero lo hacen desde la perspectiva topográfica convencional. Entonces ellos instalan acá, tienen prismas 360 instalados
como puntos fijos, conocen sus coordenadas, y una vez que están acá en esta superficie, en este ámbito, ¿cierto? En este lugar, hacen intersección inversa, ¿cierto? Ahí, a 3 puntos fijos, hacen 10 estaciones libres, y cada uno de los escaneos que desarrolla ya está referenciado. Por lo tanto, ahí hay una ganancia en productividad bastante grande, porque no hay que estar, digamos, atando los diferentes escaneos como se hace con un escáner convencional, que eso también es interesante, pero para muchos flujos de topografía puede llegar a ser un problema, ¿ya? Se hacen punterías de hasta 900 metros, ¿cierto? Como es estación total, puede tener, digamos, esa capacidad. De hecho, acá, insisto, hay prismas 360, por lo tanto, se mide la distancia. Dicho de otra manera, la estación libre que se desarrolla acá en este sentido es bastante, digamos, interesante. ¿Bien? Bien, acá están los diferentes escaneos, ¿cierto? Estos escaneos están al servicio de la topografía, porque ya cada uno se encuentra ya posicionado y orientado. Habitualmente, bueno, en estas tareas de topografía se mide la altura instrumental, pero bueno, acá no es necesario, simplemente se pone altura instrumental 0, y como se tienen estos puntos de referencia, como ya se conocen, ¿cierto? El instrumento se orienta en base a esa metodología. ¿Bien? Y bueno, acá, insisto, acá esta metodología de estación libre es muy bien conocida por geomensores, por topógrafos, por lo tanto se puede poner a disposición del escaneo. Entonces el escaneo ya automáticamente aparece completamente referenciado. ¿Bien? Por otro lado, ¿cómo trabaja un escáner láser? Muy sencillo. Simplemente tienen que identificar la zona que ustedes quieren escanear. Se van pinchando acá polígonos, ¿cierto? O cuadrados, o simplemente le dicen que quieren hacer un escaneo en 360, ¿cierto? El escaneo en 360 es, digamos, interesante en ambientes interiores, ¿cierto? No así en ambientes exteriores, donde de repente yo quiero, digamos, quiero acotar el escaneo que vamos a estar haciendo. Por lo tanto, ahí en ese caso se puede desarrollar un polígono o un rectángulo y posteriormente hacer el escaneo. Ahí está desarrollado el escaneo, como pueden darse cuenta, ¿ya? Mediante también el uso de la fotografía, se podría dar color, digamos, a cada uno de estos puntos. Como la foto y el escaneo, digamos, están en la misma referencia, simplemente la foto se superpone con la nube de puntos y se obtiene ese elemento de color para los diferentes puntos masivos que se puedan haber adquirido en esta medición. Acá aparece un concepto interesante que se denomina estación de escaneo. Nosotros habíamos visto anteriormente las estaciones topográficas al estilo de llevar una poligonal o de instalarse por estación libre, ¿cierto? Acá hay que entender que también se puede desarrollar estación de escaneo y simplemente se trata de una estación que se realiza en cualquier posición, incluso con el escáner láser desnivelado, ¿ya? Lógicamente eso no es una buena práctica topográfica, pero ¿a qué voy? Que se puede desarrollar de todas maneras porque el escaneo se utiliza como base geométrica para poder, digamos, a través de un reconocimiento de patrones, poder amarrarlo con otros escaneos que pueden estar sujetos, digamos, o fijos a un sistema de referencia, ¿ya? Esa operación de poder, digamos, amarrar los diferentes escaneos se denomina registro, ¿cierto? Entonces, acá está la misma nube de puntos que yo les mostraba anteriormente. Estos son seis escaneos desarrollados en la Plaza de Las Condes que yo les había comentado, y TBC se demora 8 minutos en poder hacer un registro automático de todas estas posiciones, mientras existan elementos comunes entre los diferentes escaneos, ¿cierto? Cuando hay elementos comunes entre los diferentes escaneos, se reconocen los patrones de forma, de textura, ¿cierto? Y eso permite que el algoritmo de registro se lleve de una manera, digamos, bastante precisa, ¿ya? Y bastante confiable. Bien.
Para explicar brevemente lo que es el registro es, por ejemplo, hacer un escaneo desde esta posición y estamos escaneando este objeto. Posteriormente me instalo ahí, nos instalamos acá y nos instalamos acá, y con 4 posiciones este objeto lo tenemos completamente, digamos, representado, ¿cierto? Entre la primera y la segunda posición puede haber, por ejemplo, un 46% de traslape, entendiendo que esto es el total del levantamiento que se está haciendo. Y así se va evaluando el traslape entre las diferentes posiciones, ¿ya? Con un traslape, generalmente con un traslape superior a un 5%, ya se puede obtener, digamos, alguna respuesta en términos de poder obtener un registro, digamos, medianamente confiable, ¿cierto? Mientras más traslape, mejor, pero mientras más traslape también hay menos productividad. Por lo tanto, acá no hay ninguna receta, digamos, como para poder hacer los escaneos, y simplemente a través de la experiencia, digamos, se va ganando cierta experticia para poder, digamos, obtener estos productos finales. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué es lo que se obtiene finalmente? Se obtiene acá una posición fija, ¿cierto? Acá, por ejemplo, la primera estación puede ser fija, me refiero a que hay una estación topográfica desde esa perspectiva, y la segunda, la tercera y la cuarta están en el espacio, están libres. Entonces, ¿qué es lo que hace el algoritmo de registro? En alguna medida las aproxima, ¿cierto? Y mediante un refinamiento logra dar, digamos, con la real forma. A eso se le denomina registro. Es una técnica que en el ámbito de la topografía es poco conocida, pero que otorga mucha productividad. No todas las estaciones, de un escáner tienen que estar atadas o referidas, digamos, al sistema de coordenadas. Se puede ganar mucha productividad mediante estas diferentes estaciones de escaneo, pero siempre tiene que haber por lo menos una estación que sea, digamos, estación topográfica. ¿Bien? Bien. Lo importante de poder reconocer en este ámbito es el rango, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, esto es en el ámbito vial, ¿cierto? Acá a 20 metros vamos a tener una muy buena representación, pero ya acercándonos a los 40, ya la nube de puntos deja de ser densa. Esto no es un problema del escáner, sino que es un problema de la altura a la que se instala el escáner. Entonces acá, por ejemplo, si quisiéramos hacer un buen registro de la nube de puntos, tendríamos que considerar esta baja de densidad en la nube de puntos. Bien. También se puede mezclar, ¿cierto? Lo que yo les decía, se está viendo una mezcla de estaciones topográficas y de estaciones de escaneo. Entonces acá hay un ejemplo ligado al ámbito de la construcción. Este fue un escaneo que se realiza orientado al control de verticalidad de estos pilotes, ¿cierto? Hay un ámbito sumamente, digamos, dinámico, ¿cierto?, en la construcción. Ahí hay una fotografía, un ámbito muy difícil de poder trabajar en términos topográficos, por lo tanto, la estación de escaneo aporta, digamos, de una forma bastante interesante para aumentar la productividad, ¿ya? Ahí, por ejemplo, hay una pésima práctica, ¿cierto?, en el ámbito de la seguridad, entonces eso no es tolerable, ¿cierto?, desde el punto de vista de la seguridad, y ahí, por supuesto, que aportan de una manera muy importante las estaciones de escaneo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá, por ejemplo, tenemos una estación que está referenciada. Acá, no sé si lo ven bien, pero tengo la estación y acá tengo unas mediciones que se hacen para poder orientar este escaneo conforme al sistema de coordenadas de la obra, ¿ya? La segunda estación es una estación de escaneo y se amarra a la primera, ¿cierto? En terreno solamente tengo que verificar que exista suficiente traslape, pero ya les había comentado que esto, digamos, se va obteniendo con la experiencia, ¿bien? Déjame llegar acá. Acá está. Entonces, esta es la tarea, el ámbito de registro en TBC. Acá hay una estación que es fija
y otra estación que es móvil. Acá está en rojo la fija y en verde la móvil, ¿cierto? Y lo que se puede realizar es un registro automático o en alguna medida poder ayudar al software entregándole un elemento común entre las dos nubes de puntos. Cualquiera de las dos metodologías se puede desarrollar sin ningún problema. Y ahí ya nos encontramos con la nube de puntos registrada con una alta precisión porque también había, digamos, un alto traslape en las diferentes nubes de puntos, ¿cierto? Perfecto. Déjame llegar. Acá está. Entonces, acá vamos a tener el traslape de las diferentes nubes de puntos. En verde vamos a tener la estación que está registrada y en este color como naranja vamos a tener la estación fija. Y como pueden darse cuenta, acá está el traslape. Entonces, mediante esta técnica, digamos, de registro, podríamos atar estas dos nubes de puntos, ¿cierto? Para que digamos, estén en el mismo sistema de referencia. Bien, ahí está la zona que no tiene traslape y ahí está la zona que tiene traslape. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo es necesaria la referencia topográfica? Cuando requieren de representaciones que necesariamente sean comparables en el tiempo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un levantamiento de entrada, ¿cierto? Dada por esta línea azul, ¿cierto? Acá hay elementos invariables, por ejemplo, los edificios se pueden considerar que no se mueven y posteriormente cuando hay, digamos, un levantamiento de salida, podemos considerar estos mismos elementos para en alguna medida, referenciar los diferentes escaneos que se estén realizando, ¿ya? Claramente es muy necesaria la referencia topográfica, pero no, digamos, en su totalidad. Bien, acá, por ejemplo, tenemos un caso de un levantamiento de entrada. Esto fue una construcción que se hizo en el mismo Geocom, ¿cierto? Acá están las estaciones de escaneo. Ahí está el terreno descubierto. Desarrollamos un filtro en TBC para eliminar las estructuras y acá nos quedamos con los elementos invariables, ¿cierto? Estos elementos no van a cambiar. El único elemento que iba a cambiar acá es, digamos, el suelo, ¿sí? El piso. Se construyó una losa, ¿cierto? Entonces, acá está el levantamiento de salida y con eso podemos llegar a calcular el volumen a través digamos, de dos levantamientos realizados a través de la técnica de escáner láser. Bien. Finalmente, todo lo que yo había comentado anteriormente se confunde mucho con la georreferenciación de las nubes de puntos. La georreferenciación o la referenciación en los casos anteriores está dada por la estación fija, ¿cierto? Hay algunos casos en donde, que se hacen con los escáneres convencionales, en donde se hacen diferentes escaneos, ¿cierto? Pero que después se tienen que llevar a un sistema de coordenadas de proyecto. Entonces, ese es el caso de la georreferenciación. Entonces, acá, por ejemplo, en esta línea de color tenemos el elemento que está escaneado y posteriormente nosotros tomamos estos puntos de control que son identificables en la nube de puntos y mediante un algoritmo de georreferenciación podemos llevar la nube de puntos a el sistema de coordenadas del proyecto. Todo eso se podría llevar a cabo tanto con la SX10 como con TBC. ¿Bien? Bien. Muchas gracias por la atención. Ahí está mi correo. Por cualquier duda que pudieran tener, por cualquier contacto que quisieran hacer. Así que bastante agradecido y bastante contento también de poder compartir con ustedes. Adelante, Carolina. Gracias, Ariel, por tu notable presentación y por acordarte de mí en nuestra época universitaria. Es increíble todo el potencial que tiene esta estación total de escaneo, su precisión en la captura de datos y además el mostrarnos de otra forma cómo se puede utilizar el software TBC para la entrega de productos finales, software que nuestra sede dispone para nuestros estudiantes.
Ahora abriremos un espacio de respuestas a las consultas de nuestros asistentes. Para ello dejo con ustedes al docente Leonardo Larenas, quien guiará las consultas. Adelante, Leonardo. Muchas gracias, profesora Carolina. Quiero primero que todo agradecer a Ariel por su tiempo y a la empresa Geocom por su presentación. Estuvo bastante clara, con datos muy importantes, con información bastante importante. Y eso, agradecerles especialmente a Ariel. Con respecto a la SX10, yo quiero 10, ¿ya? 20. Para compartirla ahí con todos los estudiantes. Vamos entonces a compartir un ratito con las preguntas que nos hicieron nuestros asistentes. Voy a partir, Ariel, con la profesora Mariela, que nos indica ahí que nos da gracias por la invitación y saludar cordialmente a Carolina y Ariel, excelentes expositores para la carrera de técnico topógrafo. Así que ahí les doy el saludo respectivo. Bueno, a continuación después Iván comenta, bueno, Ariel ya comentó algo, no sé si Ariel tú quieres complementarlo, pero Iván comenta, dice, ¿cuáles son los tipos de archivos más comunes en la captura de datos? No sé si quieres hacer complementar esa respuesta. ¿Tú algo ya nos habías hablado sobre eso, Ariel? Sí, bueno, mira, típicamente se ven archivos CSV, ¿cierto? Archivos que son separados por comas, separados por tabulaciones. Ese es como el estándar, pero lamentablemente son archivos que no son trazables en el tiempo. ¿A qué voy con esto? Que típicamente de una estación total se descarga ese archivo ya con las coordenadas procesadas, ¿cierto? Pero se pierden todas las observaciones que se realizan. Entonces, en algún caso que tú quieras hacer un recálculo de las posiciones, necesitas un archivo que es más completo que un CSV y un archivo que contenga las propias observaciones. Nosotros estamos trabajando mucho con los JOV y con los JXL, ¿ya? También estamos trabajando en menor medida con los LAN XML y bueno, por supuesto, eso es totalmente enfocado en el ámbito de los puntos de los puntos discretos. Y en el ámbito de los puntos masivos, ahí también aclarar que LAS es un estándar para fotogrametría y para LIDAR aerotransportado. Pero en el caso de los escáneres láser terrestres, ¿cierto? O de escáner láser portátil también, hay un formato que está muy digamos, subvalorado, que es el E57, ¿ya? Por el lado de Trimble está el formato RCWX, que es lo que ocupa SX10 y lo que sería compatible, digamos, con el TBC y, bueno, algunos otros formatos propietarios como el TZF, que son los que ocupan los escáneres láser ya de alta velocidad. Perfecto. Gracias, Ariel. Bueno, aquí Claudia Parra, tú también ya nos comentaste un poco sobre esto, pero no sé si también lo quieras complementar. Dice, en relación a los puntos discretos, ¿el ID se da de manera automática o también se podría modificar? Generalmente, cuando se hacen levantamientos topográficos, uno parte del punto 1, ¿cierto? Claro. Entonces, por ejemplo, tú puedes tomar punto 1 solera, punto 2 solera, punto 3 solera, ¿cierto? Yo personalmente le pongo a ese 1, ¿cierto? Que es el identificador, le pongo 3 ceros adelante para que pueda, digamos, ordenarse si es que ustedes lo ponen en una base de datos, ¿cierto? Tanto en GNSS como en las estaciones totales, el identificador prácticamente se da de forma automática. O sea, tú puedes poner 0001 y el siguiente punto va a ser el 0002, o puedes poner A1 y el siguiente punto va a ser el A2, ¿cierto? Tiene, claro, digamos, esa inteligencia el software de campo para poder, digamos, ir digamos, enumerando o identificando los diferentes puntos. Justamente, sí. Avancemos. Alexis también nos pregunta,
¿cuál es la forma más precisa para realizar un levantamiento topográfico? A tu criterio, Ariel, ¿considerar puntos discretos o puntos masivos? Es una pregunta que tiene algo de pillería, porque ahí hay que responder, por ejemplo, con respecto a lo que es el ámbito, ¿cierto? Exacto. Más que decir si es preciso o no, hay que pensar hoy en día si es productivo o no. Entonces, por ejemplo, que bueno, algunos colegas se reían de mí, pero el caso de la plaza que yo les mostraba, ¿cierto? Esa plaza nosotros la levantamos en 1 hora. Y una plaza es digamos, una escena, ¿cierto? Si podemos llamarlo así, muy difícil de poder levantar topográficamente porque tiene detalles que son muy intrincados, ¿cierto? Entonces, ¿Una estación total? Claro, por supuesto. Claro. Ir con GNSS es un poco complejo porque seguramente vas a perder ahí visibilidad, ¿cierto? Salvo que vayas con un R12, ¿ya? Pero bueno, entonces, nosotros estuvimos 1 hora en esa plaza, ¿cierto? Estas 6 estaciones, cada una dura menos de 10 minutos, ¿cierto? Ponle que en el peor de los casos estás 1 hora, 1 hora, 1 hora y media. Por lo tanto, hacer el levantamiento con estas nubes de puntos, ¿cierto? Con escaneo, es sumamente productivo. A lo mejor no es más preciso, no es ni más ni menos preciso que hacerlo con estación total convencional, pero sí es más productivo, ¿cierto? Nos pasó también, por ejemplo, escaneando o haciendo levantamientos digamos, en plantas mineras. ¿Qué es lo que pasa? Ellos querían ver, por ejemplo, cuál era la realidad de 2 rieles, ¿cierto? Entonces pensamos que podría ser mucho más fácil escanearlo, pero lamentablemente el escáner no tuvo una buena respuesta porque el escáner en el riel incidía de forma no normal, sino que incidía muy tangencial. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de que los puntos discretos van a ser mucho mejores en términos de precisión. Exacto, depende mucho de la aplicación, no es que se compitan entre puntos discretos y puntos masivos, sino que depende mucho de la aplicación. Exactamente. Claro. Perfecto, seguimos avanzando. Alejandra nos pregunta, Ariel, ¿qué precisión altimétrica se puede obtener con esta estación SX10? Mira, tuvimos en el caso que les comenté que desarrollamos junto con la gente del MOB, hicimos un levantamiento prácticamente de 2 kilómetros de una faja de camino secundario, ¿cierto? Aquí hay que nombrar que tuvimos que mezclar diferentes técnicas porque, por un lado, hacíamos estaciones topográficas con SX10 haciendo escaneo, ¿cierto? Pero la instalábamos como estación total en un PR de coordenadas conocidas que había sido, digamos, levantado con GNSS anteriormente, con una red, ¿cierto? Con una red, digamos, procesada con anterioridad. Luego, avanzábamos con estaciones de escaneo cada 40 metros o cada 50 metros hasta llegar a 250 metros. O sea, no superábamos los 250 metros de estaciones de escaneo porque se produce lo que se denomina la deriva, ¿cierto?, en el ámbito del registro. Por lo tanto, teníamos que ir a cerrar en un PR de coordenadas conocidas, ¿cierto?, instalando la estación y generando lo que se conoce como una estación topográfica, ¿cierto?, fija, ¿cierto? Ese escaneo es fijo. Por lo tanto, estos escaneos fijos dan la base, que están, digamos, amparados en levantamiento con GNSS, dan la base para que altimétricamente o digamos, o horizontalmente también, sea muy preciso el trabajo, que sea productivo y que sea preciso. Entonces, básicamente, depende de hasta dónde tú apliques la técnica de estación de escaneo, ¿cierto? Siempre pensando en que, tienes que ir
de un punto y hacer un loop y volver al mismo punto, o ir a un punto y cerrar en otro conocido, y así seguir en el caso que sean obras lineales. Claro, efectivamente. Danilo pregunta, ¿cuál es el método para autocontrolar los levantamientos de captura masiva? No sé si entiendo bien la pregunta, pero, por ejemplo, si tú haces un levantamiento fotogramétrico, ¿cierto? Aerofotogramétrico con un dron, haces la aerotriangulación, obtienes la nube de puntos, obtienes una ortofoto, ¿cierto? Ese levantamiento se podría, digamos, chequear estadísticamente con algunos puntos fotoidentificables, ¿cierto? Alguna esquina, algo, ¿cierto? Que se pueda levantar con GPS. Generalmente se busca una técnica que sea, digamos, de mejor precisión que la técnica con la que tú estás comparando, ¿cierto? Eso tú lo puedes llevar a cabo con estaciones totales, con GNSS, ¿cierto? Y compararlo con técnicas de fotogrametría o con técnicas también de escáner láser. Claro, por ejemplo, ahí en el tema altimétrico, una forma probablemente de poder hacer un autocontrol sería ir chequeando las cotas con un nivel, por ejemplo, ¿cierto? Sí, claro, también. Como ese tipo de cosas, algo mucho más preciso que la fuente de medición que tú ocupaste en este caso. Claro. Bueno, hay un anónimo que dice, ¿a qué te refieres cuando hablaste sobre que la estación libre en el aeropuerto es interesante? Comentaste tú ahí de que el formato de trabajo utilizar una estación libre para hacer algunos escaneos, entiendo. Sí, ahí los colegas del aeropuerto diseñaron un sistema de estación libre que no era haciendo puntería sobre tarjetas reflectivas, sino que, claro, hacían puntería sobre prisma. Pero, ojo, el prisma no estaba sobre un punto topográfico, sino que el prisma 360 por sí solo constituía un punto. O sea, tú mides al prisma 360 con constante 2 milímetros y lo mides con altura 0 porque el prisma es el punto. O sea, ese prisma se instalaba, por ejemplo, uno de estos prismas estaba en el hotel. Vale. Se me fue el nombre del hotel que está ahí al frente de la salida de los terminales, ¿cierto? Pero ese prisma está fijo en esa posición. Ese prisma no sale. Entonces es un prisma que siempre puede ser, digamos, medido siempre y cuando tú tengas visual. Entonces, esos prismas 360 permanecen ahí y en alguna medida te permite hacer estación libre en diferentes posiciones sin necesidad de estar movilizando a alguien con un prisma y que se posicione sobre un punto topográfico, sino que, insisto, el prisma 360 es el propio punto. Claro, interesante. Y de eso también podría servir para el autocontrol que hablábamos un poquito anteriormente también. Exactamente. Claro. Perfecto. Seguimos ahí avanzando. Hay una pregunta bien interesante, un poquito larga. Voy a tratar de ver si es que la puedo leer correctamente. Ariel, dice Fernando Garrido. Dice, los ingenieros civiles, arquitectos, constructores e incluso geomensores que tienen más de 10 años de experiencia en trabajo civil de terreno, entre paréntesis, incluso del MOP, no conocen estas técnicas de captura ni menos de procesamiento digital masivo con nube de puntos y aún requieren del topógrafo un plano clásico con curvas de nivel para desarrollar proyectos y estudios respectivos. ¿Puede el topógrafo llegar a convertirse no solo en el capturador masivo y discreto de datos en terreno, sino que también en el operador de software que le permitan interactuar en oficinas de proyecto, oficinas técnicas, consultoras, con todos estos profesionales que se están quedando atrás en esta manera de trabajar con la información topográfica geoespacial? Geocom desarrolla niveles de capacitación frente a este tipo de software de procesamiento, tanto a nivel principiante, intermedio y avanzado. Ahí, esa es un poco la pregunta de Fernando, que yo encuentro que es bastante interesante. Yo me quiero amarrar también a esa pregunta, Ariel, preguntándote cuál es tu opinión o cuál sería tu recomendación para los topógrafos que actualmente están en plena formación académica, los que se van a dedicar a trabajar ya en la topografía
con un concepto más digital, ¿cuál sería tu recomendación, tus comentarios a ellos? Sí, mira, es una pregunta que es compleja de responder desde mi posición de Geocom, ¿ya? Claro. Ahora, si yo pudiera abstraerme de Geocom, ¿cierto? Y responderla de forma muy personal, creo yo que, mira, te puedo comentar mi primera experiencia de trabajo. Yo trabajé en Chuquicamata entre el año 2003 y 2006 y me enfrenté a topógrafos y geomensores que solamente hacían levantamientos topográficos en terreno. Y había un equipo de dibujantes que tomaban todos estos datos y los procesaban y obtenían productos finales. Pero no se veía, eran muy pocos los que tenían la capacidad de poder hacer la captura de los datos y posteriormente obtener un producto final. Eso quedó pero completamente en el pasado. Yo creo que viví el último, como los últimos vestigios de esa forma de trabajar, ¿cierto? Ahora, para aquellos que están trabajando solamente en terreno, probablemente pueda ser un poco complejo poder llegar a procesar los datos, pero hoy en día mínimo, y lo digo desde una vereda bastante personal, un topógrafo por lo menos, que, bueno, ya que lo estamos hablando en el concepto de el DUOC, debería ser capaz de poder levantar datos en terreno y de poder entregar un producto gráfico quizás básico, pero eso es como lo mínimo que podría entregar, digamos, este profesional. Perfecto, claro. Y básico, pero a la vez también potente, que permita, ¿cierto?, la toma de decisiones a los otros profesionales. Absolutamente, absolutamente. Se ve también digamos, una subvaloración también de productos gráficos, digamos, simplificados, ¿cierto? Cuando yo les decía, por ejemplo, hacer un levantamiento topográfico con escáner láser y posteriormente dibujar líneas de quiebre, eso es lo deseable para cualquier ingeniero civil que quiere diseñar, no sé, una obra vial, o lo que sea. Es como, digamos, es el estándar. Tú llegas con una nube de puntos y no sabes qué hacer con esa cuestión. Entonces, tiene que haber alguna interpretación topográfica detrás de eso. Y por supuesto, los topógrafos tienen mucho que decir en eso. O sea, ya es una obligación que ellos mismos puedan utilizar software para este ámbito. Exactamente. Es como, también pasa mucho que hay otras disciplinas y otros profesionales que requieren de la información topográfica, que son un input base para que ellos mismos puedan seguir avanzando en sus propias tareas. Recuerdo que en minería, por ejemplo, para hacer planificación corto, mediano, largo plazo, el input inicial, ¿cierto?, es una buena topografía de base. Exacto. O sea, eso es... era fundamental. Entonces, la interacción entre lo que había en terreno, ¿cierto?, y el procesamiento de datos que se hace en gabinete es fundamental que haya una conexión directa ahí, y justamente este avance tecnológico permite cada vez más al topógrafo involucrarse en estas dos partes, tanto actividades de terreno como en actividades de gabinete, como normalmente le decimos, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ya, continuemos. Matías Gallo nos pregunta, ¿existe algún problema o falla común en el software TBC? Me imagino que se refiere a, por ejemplo, si se cae o alguna recomendación para alguna configuración en particular. Creo que puede estar orientado por ese lado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No sé cómo abordar la respuesta porque quizá, a ver, entrar en comparaciones es un poco molesto, ¿cierto? Quisiera no entrar en ese ámbito, pero mira, quizá un problema que pueda haber dado no el software, sino que el propio uso,
es que en algunas ocasiones para desplegar nubes de puntos y para ser rápido, lo utilizan en computadores muy básicos. Entonces, ahí desde esa perspectiva mínimo poder contar con un i7, con una buena tarjeta gráfica, ¿cierto? Pero bueno, eso no es un problema del software, sino que es un problema de la plataforma. Exacto, yo también pienso que va más relacionado con el hardware, ¿cierto? La configuración de computador, de PC que tú tengas como para que le saque el mayor provecho al software, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Bueno, eso sería con la ronda de preguntas que nos hicieron nuestros asistentes. Por mi lado, yo ya me estoy despidiendo, solamente agradecer nuevamente a Ariel por su tiempo y disposición en poder mostrarnos y compartir todo esto que es bastante interesante y que se viene bastante fuerte. Y a modo de cierre, agradecer a todo el equipo que está detrás, que esto no es solamente los que salimos en pantalla o estamos conversando, sino también hay un equipo detrás que está trabajando para que esto resulte, en especial a Janet, a Teresa y a Marcelo. Así que muy agradecido por el apoyo de ellos, sin ellos no se podría haber realizado esta actividad, así que muchas gracias chiquillos y bueno, eso por mi parte, le doy el pase a la profesora Carolina. Nos vemos, chao, chao. Bueno, en nombre de Duoc UCS de Alameda y de la carrera técnico topógrafo, agradecemos la presencia y participación de todos ustedes en nuestro primer ciclo de charlas, Nuevas Tendencias en Topografía Digital, que hoy finaliza luego de 6 sesiones distribuidas en 3 semanas. Agradecer a las empresas BMP Renta, Microgeogeomática, Hardrons, GeoGlobalty y Geocom por aportarnos con su conocimiento desde la industria. Esperamos que haya sido un aporte a nuestra disciplina y que el conocimiento entregado por los expositores pueda ser sumamente útil para potenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes. Además, comentarles que recibirán en sus correos electrónicos una entretenida trivia de la empresa Geocom y quienes la contesten recibirán posteriormente una carta de participación a la charla que acaba de terminar. También les enviaremos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy, ya que nos interesa conocer su opinión con respecto a los nuevos formatos digitales que estamos utilizando para seguir mejorando, y que el contenido de todas nuestras charlas se encuentran en nuestro canal de YouTube, Duoc UC CEDA Alameda. Los invitamos a mantenerse informados a través de nuestras redes sociales sobre las próximas actividades. Por último, comentarles que este es nuestro primer ciclo de charlas y queremos continuar activamente con ellas para darles a conocer los avances tecnológicos e innovadores en la disciplina topográfica y que todos nuestros estudiantes tengan acceso a ellas. Esperamos complementar y aportar con un granito de arena en su formación técnico-profesional, motivarlos con las nuevas tecnologías, las que sin duda aportarán en su futuro profesional. Y a la vez queremos generar una comunidad entre docentes y estudiantes con ganas de contribuir a las actuales exigencias, tanto en el área de la industria como también a la sociedad civil, mediante procesos que consideren a la sustentabilidad y a un espacio colaborativo como ejes principales. Estamos dispuestos a recibir ideas y nuevas propuestas. Muchas gracias a todos los que hicieron posible esta actividad y principalmente al equipo organizador, expositores, docentes, estudiantes, exalumnos y a toda persona que se dio el tiempo en seguirnos durante este ciclo de charlas. Espero les haya gustado. Volveremos a encontrarnos en otra actividad académica. Gracias por su asistencia. Buenas tardes.